a todos, donde quiera que se encuentren. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en los cuentos de la cueva. Ahora, en esta ocasión, vamos a hablar del gran García Márquez y vamos a hablar del escritor de cuentos. Vamos a tocar en esta ocasión un cuento que viene en 12 cuentos peregrinos. A ver, García Márquez, todo el mundo lo conoce por sus novelas, son las más famosas, y gente se ha metido también a sus cuentos, no son los más, digamos, más conocidos, pero tiene unos excelentes compendios de cuentos, como el que vamos a tocar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de 12 cuentos peregrinos y en esta ocasión vamos a hablar del cuento El rastro de tu sangre en la nieve. Bueno, como siempre, estoy acompañado de mis contertulios. Está Enrique Vela, está Oscar Plazola, está Moisés Casarrubias. Los currículums de todos ellos están en todos los programas anteriores. Y por no decir, y para aquellos que están uniendo por primera vez, Enrique Vela está en La Cueva, en la Ciudad de México, justo en el corazón de donde nace este podcast. Arqueólogo, editor, profesional, escritor. Está también con nosotros Oscar Plazola, cantautor, escritor desde San Miguel de Allende, y Moisés Casarrubias, doctor, médico internista, colegiado, sector, experto en muchas materias, como lo van a escuchar ahorita. Bueno, vamos a entrarle. A ver, García Márquez escribe de 1970 a 1980 una serie de cuentos mientras él vivió en Barcelona, luego regresa a México y va fraguando estos cuentos que, por un lado, se desarrollan en Europa, las historias, pero tiene personajes que son del Caribe. Y en este cuento en especial vamos a comentar sobre estos temas que vamos a ver. Es García Márquez el que se traslada, como lo conocemos en la novela, en su forma de escribir en estos cuentos. Vamos a comentar sobre esto. Bueno, 12 cuentos peregrinos se publica en 1992, pero los cuentos los viene escribiendo desde 1970 hasta 1980. De estos cuentos, de hecho, se hicieron películas, algunos antes de que se publicara el libro. Se hicieron 5 películas y una serie de televisión. Los cuentos logran unificar un tema central, ¿no? Son historias que van de lo cotidiano a lo extraordinario, con personas de origen latinoamericano en Europa, como les decía, y donde se van encontrando con las diferencias y costumbres que tienen los personajes viviendo en un ámbito diferente. Entrando y haciendo un resumen de este cuento, El rastro de tu sangre en la nieve es un cuento que comienza in media res, donde Nena Daconte y Billy Sánchez es una joven pareja recién casada que viaja a Europa. Pues, arranca la historia cuando ellos están por cruzar de España a Francia durante la noche. Después, durante el cuento, nos vamos a enterar cómo fue que se conocieron. Nena proviene de una familia acomodada, es sofisticada, encantadora, y Billy tiene un carácter impulsivo, tiene un pasado rebelde, ¿no? Y durante este viaje, una espina de una rosa hiere a Nena Daconte, y lo que parece ser una lesión menor al principio se va agravando y se va agravando. Entonces esta pareja avanza por las carreteras de Francia, la herida va empeorando, la sangre de Nena va dejando un rastro en la nieve, que no es que vayamos viendo el rastro constantemente de la nieve, pero sabemos que está cayendo su, pues la sangre que va dejando esa herida que no se cierra, ¿no? Lo cual le da un símbolo poderoso de su lenta e inevitable decadencia que va teniendo ella durante el cuento, ¿no? Finalmente llegan a París, Nena es hospitalizada, y aquí entramos a la parte de un ambiente que no es conocido para ellos. Hay una burocracia por el cual ella es internada, pero él no la puede ver. Van pasando los días, él se enfrenta con esta frialdad de un sistema médico europeo que él no conoce, se siente aislado, tampoco maneja obviamente el idioma local, y él intenta desesperadamente pues lidiar con estos obstáculos, y finalmente la tragedia se va consumando
después de una semana cuando él va a ver finalmente puede lograr entrar al hospital, ¿no? En esta historia, la nieve refuerza ese contraste entre el romanticismo del viaje y la dureza del destino, añade una atmósfera de fragilidad, de aislamiento. eh, el relato en sí es breve, pero tiene mucho simbolismo, ¿no? Hay emoción, hay un contraste con la nieve, lo frío, que puede ser para ellos todo lo desconocido, la sangre, la pasión que ellos van llevando. Este es un resumen general, sin hacer el spoiler, aunque ya dijimos mucho, así que entremos con sus comentarios. ¿Qué opinan del cuento? Bien, pues el cuento es maravilloso, como todo lo que escribe García Márquez, ¿no? Es justo lo fantástico que puede tener lo cotidiano cuando lo cotidiano te es ajeno o te es extraño y estás ubicado en un contexto distinto, ¿no? Cómo de repente la racionalidad de algunas costumbres se puede volver absurda cuando tú eres alguien ajeno y cómo todo eso va creando un ambiente que más que hostil se rige más que nada por lo extraño, ¿no? Por lo ajeno, por lo distinto, que te va sacando de contexto y que te va dejando al margen, ¿no? Y te deja imposibilitado de participar en lo que tendrías que haber participado, que era los cuidados, la atención de nena, bueno, pues termina, digamos, de alguna manera ilustrando esa impotencia que te puede generar cuando te encuentras en una situación que te rebasa y que te saca de contexto, te pone al margen. Es muy interesante porque además lo logra de una manera casi entre cómica y trágica, con una ironía finísima, y que a mí me recordó muchísimo la novela de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque la hemorragia a goteos que presenta Nena Daconte se va presentando repetidamente como un recordatorio cada vez que va pasando las diferentes escenas y los diferentes desencuentros y encuentros que ellos van teniendo, que van conformando su historia en flashbacks, pero que al mismo tiempo van construyendo un desenlace que parece de alguna manera se va volviendo inminente, pero que al mismo tiempo se va volviendo inevitable, ¿no? Entonces, esa manera de jugar con el destino de una manera magistral que hace Gabriel García Márquez, creo que hace este cuento verdaderamente una delicia. Sí, la tensión no estalla en un momento dado, ¿no? Sino que es una tensión que nos va llevando durante el relato, que se va deslizando como se deslizaría la sangre en la nieve, ¿no? Lo que va dejando poco a poco. A ti, Oscar, ¿qué te pareció? A mí la verdad es que no me gustó mucho. Me parece un buen, obviamente, pues me parece un buen cuento, ¿no? Pero a mí me quedan un montón de dudas. Primero yo quería preguntarle a Moy si esto realmente es factible. O sea, si puedes pincharte un dedo con una espina de una rosa y desangrarte por ahí, no me jodas. Yo habría inventado otra mamada, ¿no? La verdad, por un lado. Y por otro lado, también me salta mucho que está constantemente hablando de Billy Sánchez y de la familia de Billy Sánchez y que no sé qué, pero no sé quién coño es la familia de Billy Sánchez, ¿no? Hace un pequeño retrato de la familia de Nena porque habla de las casas esas antiguas, habla de que su casa es una casa vieja y fea, ¿no? Pero aparentemente de gente de dinero, de esas pinches casas que hay en la colonia Roma, me imagino, o algo así, de los 50, 40. Eh, sí me gusta cómo va también avanzando. Eh, Hay un momento en donde cuando llega al hospital, que se quiere meter al hospital y no lo dejan entrar, el güey que quiere meterse por urgencias y la chingada y no lo dejan entrar y la madre, que a mí me recordó cuando nació mi hijo en Granada que no me dejaban entrar, cabrón. Y me entró un mal pedo con el pinche cuento ese, cabrón. Pero bueno, en general pues está bien, ¿no? Es un cuento que además se lee muy rápido. Eh, Fuera de que tengo mis dudas sobre los diferentes procesos, pues me gusta, vamos, está bien. Bueno, es que hay simbolismos, ¿no? Digo, el realismo mágico, vamos a platicar ahorita de esto, a ver qué opinan ustedes.
se está dando ahí. Digo, tampoco Mauricio Babilonia, todas las mariposas que tiene alrededor son, si Sí, son güey, pero posibles no o no, sé, por ¿no? muy realismo mágico que sea, o sea, yo no sé, habría puesto otra cosa, cabrón, la Bueno, neta. ahorita nos dices qué le hubieras puesto tú, Quique, ¿qué opinas? Pero primero que Moy nos platique si se puede uno desangrar con despinchazo de una rosa. A ver, Digamos que no tan literariamente como lo hace García Márquez, pero si tienes hemofilia, pues sí, puedes tener una herida pequeña y puedes desangrarte. Ah, entonces yo le llamaría la hemofilia. la hemofilia en la nieve. Es que el asunto no está ahí, Oscar, sino que, digamos, es muy del universo de García Márquez eso de que se pica con una espina de una rosa y ya no se le cierra y de eso muere. Es una metáfora, pues. Sí, entiendo, pero no sé, güey, como Es no la me esencia gusta, del güey. realismo mágico y además, No me gusta, güey. ahorita que están haciendo énfasis en ese detalle, está este personaje de Cien años de soledad que lo matan en su casa y el hilito de sangre recorre todo Macondo, ¿no? Mm. Que Ah, es una escena maravillosa, pues. Yo creo que García Márquez, como pocos escritores, no hay que ponerse a buscarle la lógica, sino disfrutar de la manera en que te convence de lo que está diciendo, ¿no? Eso sí. en las imágenes, ¿no? Y como ven, está cargado de información sobre cómo vive Billy, cómo vive Nena Daconte, e inclusive los mismos nombres, ¿no? Billy, me recuerda a Billy the Kid, ¿no? Era un No, además, Sánchez perverso. de Ávila, güey, mámate esa. Sí, sí, sí. Y nena, pues entonces no queda más que tener a una mujer encantadora, ya la cara angelical, para imaginarte los personajes como lo está poniendo, ¿no? Con esos simbolismos. Le acaban de regalar un megacarro para que se paseen allá en Europa, van a visitar al embajador. O sea, todo esto está, como dice García Márquez, aquí en el prólogo de su libro dice, el, lo cito, dice, ahora sé por qué el esfuerzo de escribir un cuento corto es tan intenso como empezar una novela. Pues en el primer párrafo de una novela hay que definir todo, estructura, tono, estilo, ritmo, longitud y a veces hasta el carácter de algún personaje. En cambio, en el cuento no tiene principio ni fin. Se fragua o no se fragua. Entonces está condensado en este relato corto imágenes, símbolos, tensión, drama. Todo eso está, yo creo que en una segunda lectura y hasta una tercera lectura le vas encontrando más significado a lo que le está poniendo. Puede ser. Fíjate El que saxofón, por ejemplo, ¿alguien me puede explicar qué coño tiene que ver el saxofón ahí? Porque explique, hablan del saxofón, es importante al principio porque a la chica le compraron un saxofón y la chica toca el saxofón y la madre, pero de repente el saxofón desaparece. El saxofón bajo una farola, en una noche bajo una farola, te da un símbolo de nostalgia, ¿no? O sea, él pudo haber dicho un violín, pudo haber dicho otra cosa, pero ¿por qué el saxofón? ¿No? Te está llevando en esa oscuridad a la que se está metiendo ella, Ya. a mi forma de ver. oye, ahorita mencionaste el prólogo del libro de 12 cuentos peregrinos. Ajá. Eh, Normalmente los prólogos sirven para justificar todo lo que te diste cuenta que quedó mal o como no tuviste la capacidad sientes que tienes que explicar lo que va la gente a leer, o sea, que lo que hiciste no se va a leer por sí solo. Es la intención de la mayoría de los prólogos y soltar agradecimientos a todo el mundo, ¿no? Ajá, Pero hay prólogos que realmente tienen sustancia y este es uno de ellos. exacto. ¿Por qué? Porque cuenta en qué situación estaba García Márquez cuando planeó este libro, que solito se fue dando, porque tomaba notas por aquí y por allá. Pensaba que iba a ser una novela, que iba a ser un guión de cine y todo eso. Y fue tomando sus notas y solitos como que se fueron conformando los relatos. Él declara lo que es muy raro en un libro de cuentos de quien sea, declara que es una unidad, o sea, que estos 12 cuentos en realidad están pensados como un todo, incluso en el orden en que los va presentando y todo esto. Y
Y es muy importante entonces leer el prólogo porque te ayuda a entender realmente lo que vas a leer después. La verdad es que elegiste el último cuento, que es muy bueno, buenísimo, pero es una maravilla. Ninguno de los cuentos tiene desperdicio, ¿no? Hasta el cuento que no escribió porque, hablando del prólogo, él dice que este libro de cuentos empezó porque él tuvo un sueño donde soñó que estaba en su entierro, En su que habían funeral. ido sus amigos y que era un desmadre, ¿no? El velorio fue pura vida, diría Chava Flores. Pero cuando se iban del velorio le dijeron, no, tú te quedas, tú estás muerto, ¿no? Ajá. Qué poco aguante, cabrón. No aguanta. Y entonces todo eso se refleja en cada uno de los cuentos, pues es unas situaciones que pueden parecer absurdas porque no lo son, porque son, pues, o sea, no sé si me explico, pues, o sea, las cosas ahí están y así es, ¿no? Ahora, la sangre de tu rastro en la nieve, como El rastro de tu sangre en la nieve. sangre de tu rastro en la nieve. Vamos a acabar con que tu La nieve en rostro, la sangre de tu tu rastro. rostro con sangre en la nieve. Eso yo Tu rescato. sangre en el rastro. A diferencia de lo que les llamó la atención a ustedes, a mí lo que más me llamó la atención es que eso es muy de García Márquez y es pues no es un recurso, es su temática, una de sus temáticas, es la manera, es una historia de amor, pues, o sea, no todos los amores tienen que terminar bien, pueden terminar. Claro, eso está clarísimo. Pero García Márquez tiene un recurso que a mí siempre me ha fascinado, que es que cuenta cómo se enamoraron las personas, poniéndote lo que pensaban en momentos determinados cada una, que hicieron actos extraordinarios, porque el hecho mismo, el propio sentido del amor es algo extraordinario, pues entonces tú lees que Nena Daconte hizo algo que sale de la lógica y Billy hizo algo que sale de la lógica y dos seres tan distintos terminan juntos y queriéndose como nadie, ¿no? Sí. Pero esas descripciones cuando él llega allá a Cartagena, que yo creo que le gana ahí la tierra a García Márquez de manera natural porque las descripciones de Cartagena, lo que sucede en Cartagena, sin ser el tema central del cuento, son mucho más poderosas de lo que le sucede en París, o sea, es como calor y frío, ¿no? Entonces, a mí sí me encantó el cuento, me encantó el libro. Hay unos cuentos, el de la Santa, bueno, es Sí, una sí, sí. maravilla. El de María dos Placeres, creo que se llama. Ajá. Bien, que es que ella está pensando que se va a morir y que tuvo el sueño de que se iba a morir y al final resulta que el sueño tenía otro sentido, ¿no? Que también es un final maravilloso, ¿no? Pero bueno, ya agarré el micrófono, les va. No, muy bien, Quique, para poder entrar al mundo de García Márquez y salirnos de Macondo, ¿no? Salirnos de Macondo y ver cómo García Márquez sigue llevando a sus personajes y ahora nos los pone en otros escenarios y sigue siendo García Márquez, sigue siendo él con su temática, sigue siendo él con la manera de llevar una situación de la vida cotidiana llena de simbolismos, como bien dices, el cuento de Santa, el de los niños que en el verano en esa isla, ¿no? Con la señora que los está cuidando, son cuentos que son maravillosos cada uno de ellos. Platíquenme Nada más comentaría una cosa, sí. en cuanto a que de repente se ha hablado mucho de que el realismo mágico está en el entorno, pero en realidad no, está en la mirada. Entonces, por eso no importa dónde se suceda la historia, porque lo mágico, lo fantástico o lo absurdo adquieren verosimilitud y realidad precisamente porque es la forma como lo ves y como lo narras lo que le da ese sentido y no necesariamente el que tenga que ocurrir en Macondo, ¿no? Entonces, eso lo logra muy bien Gabriel García Márquez porque pues, era su mirada del mundo, era lo que él podía escribir, no tenía otra forma de verlo. Hay un momento en el que yo cuando lo volví a leer, digo, bueno, si yo estuviera ahí en París y está mi esposa, estamos recién casados en un hospital y no me dejan entrar a verla, yo veo cómo le hago, pero entro. Claro. Billy de alguna manera se queda afuera confiando en un sistema que él no conoce, ¿no? Pero lo intenta, ¿no? Bien, ¿no? Lo intenta cuando lo echa el güey de urgencias. Ajá. Lo intenta.
Sí, y luego ya después se va hasta un bar y se echa unos coñacs y empieza como... Además, siendo un pandillero de balneario, como lo describe, güey, pues, no mames, no me dejas entrar, te agarro a hostias ahorita si no me dejas entrar, cabrón. No sé, también hay de repente los personajes como que van, me imagino que este güey, precisamente por estar perdido, ¿no? Porque no habla el lenguaje, no entiende un pepino, está buscando al pinche doctor que, además, ¿de dónde sería el doctor? Porque era negro y calvo y hablaba castellano, güey. Sería de Islas Canarias o algo así. Ya se me fue el avión, perdón. Bueno, a ver, ¿qué opinan de los personajes? Como a diferencia de las novelas que tenemos muchos personajes, aquí tenemos dos centrales, ¿no? Son Billy y Nena. Y hay otros secundarios como el embajador o capaz el mismo doctor. Pero esto está centrado en dos personajes. Como yo decía, el nombre de Billy, un poquito por la parte rebelde, y Nena. Pero ¿qué opinan ustedes de los personajes? Bueno, están muy bien construidos y son los otros dos personajes, en mi opinión, son Cartagena y París. Y tanto Cartagena como París y Billy como Nena da Conte son personajes que son altamente contrastantes, ¿no? Que son opuestos que finalmente entran en la misma historia con una lógica perfecta y con un contraste que le da sentido. Y en ese sentido, yo creo que es justo ese tipo de contrastes lo que hace que sea tan ameno, tan divertido en muchos sentidos, porque son antípodas, ¿no? Y de hecho son dos personajes que son poderosos en su país, ¿no? Que también es donde viene ese contraste. Porque ellos en La Colombia... aristocracia caribeña, ¿no? Exacto, ¿no? Vienen de la aristocracia, allá son de familias poderosas. Si esto les hubiera sucedido en Colombia, definitivamente hubieran tenido a Billy sentado en la sala de espera del director general. Hubiera sido otra cosa, ¿no? Y ellos se enfrentan contra un sistema que no conocen, donde ya todo el abrigo de piel y todo el carro último modelo y todas las relaciones en un momento dado se vuelven completamente vulnerables ante lo que no conocen. Además, a ellos mismos, cuando llegan a la embajada, cuando este chico llega a la embajada en Francia, no tienen ni puta idea quién es, hasta que llega después la carta y le dicen, ¿no? También es estar, cuando tú crees que o te vas a sentir cobijado porque estás en tu embajada, resulta que no tienen ni puta idea quién eres. Entonces ya también, no es que te degraden, pero finalmente entras a otra realidad, lo que dices tú, ¿no? Pues sí, güey, esta es tu embajada, pero yo no tengo ni puta idea quién eres, cabrón. Así es que te trato como a cualquier otro. Pero fíjate que eso está en muchos de los cuentos, ese asunto de que estás en otro lugar y que todo es distinto, ¿no? Y que eso puede tener consecuencias, porque, bueno, la Santa, no pasa nada si les cuento que es un peruano que trae una momia como nadie ha visto nunca bien conservada y es un milagro. Y en Perú hasta lo mandan que vaya al Vaticano para que la canonice, ¿no? Y en el Vaticano nadie le hace caso al güey. Y anda dando vueltas ahí, es un cuento también maravilloso, ¿no? El señor presidente es un presidente de Sí. que también está totalmente fuera de lugar. Así de repente, la que nada más fue a hablar por teléfono, que terminan declarándola loca, ¿no? Que nada más Sí. llegó a un convento en España a hablar por teléfono y se hace tal confusión que es, o sea, eso es uno de los hilos conductores que tienen los 12 cuentos peregrinos. Por eso el nombre, ¿no? De Estoy en el peregrinos. lugar, ajá, exacto. Y extraños peregrinos, dice, ¿no? Porque la extrañeza, el ser extranjero, es un hilo conductor de todos los cuentos. Y es interesante cómo la racionalidad de una cultura o de una sociedad se vuelve absurda cuando no es compartida, ¿no? Hay un momento que es maravilloso cuando al güey le ponen la multa porque le dicen dónde se estacione en un lado de la calle, que es el de los números impares, ¿no? Y al día siguiente tiene la multa, pues porque el día ya era par, entonces tenía que estacionarse del otro lado.
No, esa pero puede ser no, una sí. racionalidad que cuando tú vives con ella, pues te parece totalmente lógica y natural, pero que si eres Billy, pues imagínate, ¿no? O sea, nunca podía entender que pudiera haber un orden bajo esas premisas, porque pues, sería un absurdo en nuestro medio y así está lleno de pequeños guiños en donde te deja ver precisamente el desconcierto que significa estar en un entorno ajeno con otras costumbres. Claro. De Y es que va acuerdo. a ser Billy el personaje principal donde se mueve el eje emocional de la historia, ¿no? A través de lo que a él le va pasando es donde vamos viendo esa tensión que se va diluyendo poco a poco, o si no diluyendo, avanzando de manera sutil hasta que llega al final, ¿no? Justo eso, él finalmente le pone extraños peregrinos, porque hay una historia, ¿no? O sea, los peregrinos son extraños en Europa, pero al mismo tiempo fueron unas historias peregrinas porque a pesar de que hay una lógica conductora en ir ensamblando esas historias con un mismo sentido compartido, pues tuvieron que quedarse en el horno mucho tiempo porque anduvieron viajando con diferentes destinos, ¿no? Así como los mismos personajes de los cuentos. Entonces, es muy interesante. A veces, de lo mejor que puede tener un libro, su título. Y el título es muy logrado, más allá del ensamble de todas las historias, con todos esos desencuentros culturales, ¿no? Que pueden representar para gente del Caribe, Europa. Eh, este, Finalmente tienen cohesión y arman una historia. La misma historia con muchos espejos en donde se refleja. Ahora, hay una similitud o en la manera en la que él va narrando la historia, por ejemplo, con Crónica de una muerte anunciada. Ahí sabemos cuál es el final, aquí no sabemos cuál es el final. Yo Pero creo como, que sí hay muchos guiños. Bueno, si se la pasa desangrándose 2 días de camino, está muy difícil que no llegara chocada al hospital. Bueno, no sé si porque yo tengo ahí el sesgo de que me dedico a la medicina, ¿no? Pero conforme él te va poniendo el goteo cada página y media, tú ya sabes que va a llegar muriéndose al hospital o a París o como sea, ¿no? ujú, o sea, como lectores estamos conscientes poco a poco de la gravedad que se va presentando en el relato y parece que Billy no estuviera tan consciente, ¿no? No, 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 claro. Pero es lo mismo que pasa en Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Hay demasiados guiños que te avisan y sin embargo hay una inercia natural. En este caso, en el caso de esta novela de Crónica de una muerte anunciada, es una inercia cultural en donde no puede pasar más que lo que pasó, ¿no? O sea, no había manera de que fuera de otra forma. Aquí es quizá un poco distinto, son nada más, mi opinión es que son pequeños guiños que te están diciendo que algo inminente va a suceder y bueno, ya al final lo resuelve muy bien, lo oculta un tanto, pero sabes que algo raro está pasando, que algo malo está pasando, ¿no? Y el cambio del personaje, ¿no? En el cuento, a mi forma de ver, logra García Márquez darle ese cambio que van teniendo los personajes, que es muy difícil hacerlo en un cuento por la misma brevedad de espacio. Pero como se nos presenta en un principio a Billy con en el puño derecho donde tenía una esclava metálica de gladiador romano, llevaba enrollada una cadena de hierro que le servía de arma mortal y tenía Y el colgada del calzón de cuello leopardo. el calzón de leopardo y llevaba colgada del cuello una medalla sin santo que palpitaba en silencio con el susto del corazón. Y después vemos a Billy en París, vulnerable completamente, Sí. ¿no? O sea, Fuera de su contexto, ¿no? Fuera de donde se desenvuelve como un junior. exacto. Y eso para mí está muy bien logrado. Eh, Vemos que, a mi forma de ver, García Márquez no es que haya cambiado, que no, que ya hemos comentado que tiene un estilo muy propio, lo conserva en estos cuentos y a los personajes le sigue dando ese tratamiento, ¿no? Inclusive en el cuento, como es mucho de García Márquez, no hay tantos diálogos, es más donde él se recrea dando imágenes, dando situaciones, explicándolas, como en un narrador omnisciente, ¿no? En tercera persona, pero que sí tiene una focalización selectiva, ¿no? Al momento de irnos mostrando
las diferentes situaciones, ¿no? A mí me gusta mucho la forma en la que él escribe los cuentos, porque sí son máquinas de precisión. No, me imagino todo el tiempo que él estuvo regresando para corregir y corregir y corregir y corregir las líneas, las descripciones, cambiar palabras para que quedara exactamente lo que estaba diciendo, ¿no? A mí, en lo personal, me gustan más este tipo de cuentos en esta extensión, que ya hablaremos después de los microcuentos. Claro que en un microcuento también te puede dar una máquina explosiva, ¿no? Corta, etcétera. Pero yo disfruto mucho con esta narrativa que me va llevando. Y como los cuentos de García Márquez y los de otros, exige a mi forma de ver una segunda, tercera lectura para seguirlo disfrutando. Sí, está plagada de invitaciones, ¿no? La lectura. Y aparte, un maravilloso sentido del humor que es extraordinario. Eso sí, está chingón eso. Bueno, entonces ustedes no creen que él tenga un cambio en su narrativa después de los años 60, 70, en su ¿A forma qué de te refieres con un cambio, Sí, Robes? güey, es que la pregunta está rara, por eso nos dejaste Sí. estupefactos. O sea, si su forma de que te cuenta la historia, cómo te va metiendo la trama, cómo va manejando los personajes, dirías que este cuento lo pudo haber escrito antes de Cien años de soledad o al día siguiente de Cien años de soledad, o ven a un García Márquez diferente en su forma en su mirada, en su crítica que hace sobre las situaciones que se le presentan a los personajes de la sociedad. Toma elementos García Márquez ahora que no tomaba antes. Hay una crítica a la aristocracia que antes no hacía. A ver, todo el mundo evoluciona. O sea, forzosamente el García Márquez de los primeros cuentos al de las últimas novelas, pues, tiene un estilo, pero tiene maneras distintas de abordar las cosas, ¿no? Pero Ajá. yo creo que lo extraordinario de García Márquez es que nunca perdió, él tenía una voz y nunca la perdió. Cantó en distintos tonos, por decirlo, pero siempre siguió siendo García Márquez, ¿no? O sea, y yo creo que eso no es que lo buscara, que él estuviera tratando de hacer las cosas de una manera y luego de otra, sino que era su talento, pues, es lo que hay que ver ahí, ¿no? Por ejemplo, estos cuentos, un poquito a lo que estás preguntando, él mismo lo dice, los escribió a lo largo de muchos años. No se sentó a hacer los 12 cuentos peregrinos, sino que, como les decía, estos fueron surgiendo y se fueron apareciendo y acomodándose solitos. Así, y ahí están todas las preocupaciones de García Márquez, no solo del García Márquez escritor, sino del García Márquez periodista. Algunos de estos cuentos, no sé bien cuál, eso no lo averigüé. Él dice que vienen de alguna nota periodística que hizo. De ahí agarró la historia y la transformó, ¿no? Otras la intención eran hacer guiones para tele o para cine, que él dijo, no, pues no me da, o queda mejor de cuento, y la historia se vino a hacer cuento. Algunas hicieron películas. La Santa es una película muy vaciada, muy rara, que se llama Milagro en Roma, que yo a raíz de esto que íbamos a platicar, descubrí que estaba basada en La Santa. O sea, yo no sabía que estaba basada en un cuento de García Márquez, por ejemplo, ¿no? Ajá. Jaime Humberto en Bocillo por ahí hizo algunos de los cuentos, uno de una señora que está cuidando a unos niños en un campamento. El verano feliz de la señora Forbes. Ajá. Pues es García Márquez con todos los matices que te puede dar, ¿no? Y por supuesto que fue evolucionando. Una cosa que hay que tomar en cuenta ahorita que decían de los cuentos, yo creo que sí todos tienen un final sorprendente. A Moy le ganó, que es un experto en medicina, y dijo, no, esta se va a desangrar y se va a morir en mucho tiempo, ¿no? Pero la verdad es que estás viendo el cuento y estás compartiendo con Billy la esperanza de que va a reunirse con ella otra vuelta. Sí, claro. Al final sí te dices, chale, pues sí se le murió tanto que se quería, ¿no? La que fue a hablar por teléfono, lo que le pasa al final, pues, no te lo esperas, ¿no? Y así cada uno, pues, ¿no?
Entonces, lo que tiene García Márquez es que, y no hay que olvidar que, por ejemplo, él tiene una escuela de letras, pues, que lleva su nombre, que enfocada sobre todo a guiones de cine, que él era muy preocupado por la estructura, por, digamos, la formalidad, la conocía a la perfección para poderla modificar, ¿no? Y pues todos estos cuentos son de escuela de escritor, de que el planteamiento, la tensión y cómo se resuelve, y si dices el final de golpe o lo vas diluyendo, todo eso que te platican cuando te quieren enseñar a escribir, pues lo encuentras en cualquiera de los cuentos de García Márquez, ¿no? Aparte que tiene una manera de decir las cosas, que en una frase te describe un universo completo, ¿no? Y luego, pues sí, el entorno que determina, porque pues la realidad latinoamericana, nuestro vivir diario, está lleno de esas cosas, ¿no? Y yo siempre hago el chiste de que si García Márquez no hubiera nacido en Colombia y quería hacer 100 años de soledad, pues hubiera nacido en Chilapa, ¿no? Porque muchas de las historias que están en 100 años de soledad, mi abuela decía de los primos que se iban a casar, cuando nos enteramos que se iban a casar unos que eran primos hermanos, que iban a tener hijos con cola de borrego, ¿no? Con cola de cochino, perdón. Y García Márquez lo cuenta, ¿no? Por ejemplo. Y así. La forma en la que García Márquez toca estos temas es lo que le da la universalidad, ¿no? A su literatura completamente, ¿no? Lo que le está pasando a estos personajes en Roma, en España, en Francia, pues también se podíamos llevar, una persona sale de una tribu, se va a otra tribu, ya no es tan poderosa en otra tribu y se vuelve completamente vulnerable, ¿no? Y esta historia puede haber sido de un lado de un cerro a otro lado de otro cerro, ¿no? Es Hablando de el señor, el buen viaje, señor presidente, ¿no? exacto, ¿no? De la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? Ante estas circunstancias. Y para lograr eso, te va dibujando y te va dibujando y te va dibujando y te va mostrando, te va mostrando, te va mostrando a los personajes hasta que llega su momento en el que dicen, hombre, oye, te metes completamente con Billy y dices, oye, pobre Billy, que la dejen ver porque van a ser felices, ¿no? Y esos guiños que tiene él, ¿no? Con pequeños detalles. A mí me gusta mucho uno donde a ella, después de que se pincha con la espina de la rosa, cuando están con el embajador en Madrid que le da, este, se, se da cuenta de que se ha pinchado con la espina, y ella, que son de los pocos diálogos que tiene los cuentos de García Márquez en general, él no cae en meter las acciones a través de diálogos y diálogos y diálogos, ¿no? Nada más dice aquí, nena, cuando a ver, cito nuevamente aquí a García Márquez en el cuento, dice, al cogerla se pinchó el dedo con una espina del tallo, pero sorteó el percance con un recurso encantador. Lo hice adrede, dijo, para que se fijaran en mi anillo. Ah. O sea, es maravilloso, ¿no? Y cómo te lleva la mirada directamente a la mano de ella con eso, ¿no? Y ya sabes que hay un anillo, hay una razón por qué. O sea, lo hace ver tan simple y tan sencillo que es lo que hace magistral a García Márquez. Bueno, pues... O te puede hacer aterrizar la idea de que se murió por presumir. También, ¿no? Además, tocaba el saxofón y cantaba la esposa del embajador, ¿no? Esa parte tampoco. ¿Cómo puedes cantar acompañada de un saxofón? Está cabrón, güey. Sí. Además, ópera o algo así decían, cabrón. Bueno, pues el árbol, como yo lo veo a García Márquez, tiene el mismo tronco, como pueden ver. Tiene ramas con todas sus novelas, tiene ramas en las cuales podemos ver cuentos, podemos ver novelas, pero el tronco en sí es toda esta forma de narrar y de mostrarnos que es el estilo de García Márquez. Y hoy hemos platicado sobre este cuento. Vamos a pasar a las recomendaciones. ¿Qué nos recomiendas tú, Moy? Bueno, de las recomendaciones, por supuesto, es imperdible leer este libro de cuentos. En cierto sentido, es único dentro de la producción tan vasta que tiene García Márquez. También le recomendaría el otro compendio de relatos que tiene, que es Ojos de Perro Azul, que también son buenísimos cuentos. Es tan buen cuentista como novelista, en mi opinión.
Y no olvidar, aparte de sus famosísimas novelas, sus escritos periodísticos son excelentes, ¿no? Son verdaderamente literatura más que periodismo, en muchos sentidos son, digamos, una manera de no solo mirar la realidad, sino de interpretarla y recordarla de una forma que trasciende el periodismo. Y, por ejemplo, está el ejemplo de Relatos de un náufrago que terminó siendo prácticamente una docuficción, ¿no? Ujú. Que es maravillosa. Entonces yo recomendaría mucho que exploraran esas otras facetas de García Márquez leyendo los dos libros de cuentos y Relatos de un náufrago. En sus jirafas, ¿no? Que eran Mm. las columnas en las que él escribía. Tú, Oscar. Yo, pues este libro también, me gusta también el de Funerales de Mamá Grande, creo que se llama, ¿sí? O Cuentos de Mamá Grande, algo así, ¿no? Que también es un libro de cuentos. Pero a mí el momento de la escena esta donde Billy llega al vestidor de las chicas y arma un desmadre y la chava queda flechada y él queda flechado, me lleva al libro de Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga, que eso obviamente es una novela, ¿no? Pero Sí. también son de esos amores medio imposibles que dices, ¿cómo se pudo haber dado esto, cabrón, no? Así es que les recomiendo Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga, que sale obviamente totalmente de lo que estamos hablando, pero es que fue lo que me vino a la cabeza cuando Ya, estaba ya viendo esto. hablaremos de Guillermo Arriaga y sus novelas, El Salvaje, esta también que mencionas. ¿Tú, Quique? Bueno, yo qué les digo de García Márquez, es que hay que leer a todo García Márquez. Sí. A ver, o sea, eh, eh, uno no puede andar por el mundo sin haber leído Cien años de soledad. Yo la leo cada tanto y cada vez es como si no lo hubiera leído y envidio a los que no la han leído y la van a leer por primera vez. La verdad es que no se la pierdan. Hay una muy buena edición de la Academia de la Lengua Española con unos excelentes estudios de introducción que vale la pena. Esa es la que hay que buscar. Eh, lo que me lleva también a decir que, con que García Márquez incluso su legado es una escuela de escritores de cine, o sea que él era mucho de cine. En este pueblo no hay ladrones es un guión, una de las películas experimentales pioneras aquí en México, es con guión de García Márquez. Eh, lo suyo es muy difícil de llevar a la pantalla, es muy difícil, si no es que casi imposible, y entonces esta es una no recomendación. No pierdan el tiempo con la serie de 100 años de soledad. Por ahí dice García Márquez que, y tú por ahí lo dijiste, que como empieza uno, que el primer párrafo de una novela es esencial para, pues, para el Exacto. tono de lo que viene después, ¿no? Y entonces la inauguración de 100 años de soledad es cuando llevan al coronel Buendía a conocer el hielo. Y de ahí se desgrana todo, ¿no? Ajá. García Márquez contaba que iba en un viaje en Acapulco, no lograba terminar 100 años de soledad y se fue a destensar ahora sí que a Acapulco. Iba en la carretera cuando dijo, este es el inicio, y se dio la media vuelta y se regresó y terminó la novela. O sea, para la importancia que tiene ese primer párrafo. La serie, pues lo trata por ahí del capítulo 2 o 3, porque están más interesados en los asuntos eróticos, ¿no? Entonces, no pierdan el tiempo, no vale la pena. Ok. Hay que la obra periodística, como dice Moy, es acercarse, por supuesto, y a mí me gusta mucho recomendar, además de insistir que hay que leer Cien años de soledad, o sea, hay que leer, es el Quijote moderno, vamos. Tiene él una biografía que él emprendió una autobiografía que no la terminó, porque se puso enfermo, ya no la siguió escribiendo, que se llama Vivir para contarla. Es una maravilla, es un goce total, es una Sí, cosa de vuelo, pero hay que leerla. O sea, Vamos. contar la propia vida en esos términos es de genio. Bueno, excelentes recomendaciones. Ya habrá personas que estarán de acuerdo o no con llevar 100 años de soledad al cine, a esta serie. Yo también la empecé a ver y no me atrapó. También me extrañé y por más que quise darle su mérito a decir, bueno, el director lo pensó así, es su versión y es su versión.
es muy difícil quitarte la Pero es que genialidad está de la cabrón. novela, ¿no? Sí, sí, Está cabrón. está difícil. Sí, Es como es que Pedro Páramo también, ¿no? Se está hay hablando de lenguajes Pedro Páramo que es vomitivo, ¿no? hay lenguajes que son muy difíciles de llevar a imagen, ¿no? Claro. Tanto Pedro Páramo como Cien años de soledad, yo creo que en el texto es donde florecen así en todo su esplendor. Y sí, pues yo creo que ahorita me hicieron acordar también de esa anécdota de Álvaro Mutis, ¿no? Cuando le lleva a Gabriel García Márquez cuando está viviendo en México y está atorado precisamente escribiendo Cien años de soledad. Y entonces lo veía tan atormentado que le llevó el libro de Pedro Páramo y le dijo, tenga para que aprenda. Y entonces dice que se quedó leyendo y no paró de leerlo hasta que la leyó 3 veces, que fue una revelación. Y por supuesto, esto no habría que decir que haya sido una influencia definitiva para un libro ni nada, pero yo creo que hay momentos donde la lectura te lleva a la escritura, ¿no? Y eso ocurre cuando te encuentras con algunos libros así, ¿no? Entonces, eso es maravilloso, pero ese es un lenguaje que no necesariamente tiene que, o es trasladable al cine, ¿no? No, Son realmente pocas las películas que compiten en calidad con los libros de los cuales provienen, más o menos afortunadamente, pero siempre hay, digamos, una especie de traducción que cuesta trabajo. Y es que hablando de estos lenguajes, el mismo García Márquez en este prólogo lo dice, en el prólogo de 12 cuentos peregrinos. Hay historias para cine, hay historias para novelas, hay historias para cuentos. Ujú. Y las que están para cuentos deben estar en cuentos, como él nos ha dejado estos. Y hay películas que le ganan al libro. O Sí, sea, eso también. también. Padrino es el mejor ejemplo. Pero, Sí, Eso claro. también. pero en el caso de García Márquez, pues no. No, es que es otra cosa. No, Está cabrón. ni la serie de 100 años de soledad, ni El amor en los tiempos del cólera. No. Ni el coronel no tiene quien, el general no tiene quien escriba tampoco, Coronel. ¿no? O el coronel, perdón, no tiene quien escriba tampoco. Que la sacó, además este güey es bueno, ¿no? El actor que la hace, ¿cómo se llama? Fernando Este güey? Luján. Es bueno, pero no, güey, no mames, no se puede, güey. O sea, por mucho huevo que le eches, no se puede, cabrón. Hay un guionista y un director también aparte, ¿no? De los personajes. Bueno, pues mi recomendación, aparte de todas las que le acaban de escuchar, me sumo a todas ellas. Yo les recomiendo un libro que edita Diana, que se llama Gabriel García Márquez, Todos los cuentos. En un solo libro pueden tener todo este compendio. Eso lo hace práctico, pero también la parte de decir, tengo el libro de los 12 cuentos peregrinos como tal, eso ya son gustos. También a mí me gusta tener los libros, inclusive si pudieras conseguir una primera edición, hay una serie de sentimiento que se tiene en esos. Pero aquellos que quieran tomar en un solo libro, está de Editorial Diana, se llama Gabriel García Márquez, Todos los cuentos. Y bueno, con esto vamos a terminar nuestro podcast del día de hoy. Nos veremos la siguiente semana. No se olviden de suscribirse, denle like y muchas gracias donde quiera que se encuentren.